Hola, hola, buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo. Como pueden ver, los zancudos han logrado hacerme más daño que los antifa y no necesitaron mandarme más de 1.000.000 de mensajes con amenazas, literalmente. Fueron más de 900.000 personas que me mandaron amenazas solamente en el Instagram, y cada una de ellas mandó más de 10 mensajes cada una, con lo cual ya tenéis 10.000 mensajes solo en Instagram, más todos los posteos de Twitter, más todos los posteos de Facebook, más todas las amenazas que llegaron a los teléfonos del canal, etc. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo tratando de meter miedo, no llegó nadie y llegaron 25 hueones y se fueron golpeados. Mandamos todas las clínicas a Las Condes de nuevo, porque estos hueones no van al hospital, van a la clínica Las Condes. Y aquí estoy una vez más en el cuartel secreto de la Resistencia. Como pueden ver, el cuartel secreto de la Resistencia se compone básicamente de un tronco en un bosque a medio chamuscar, en algún lugar de Chile. Y les quiero hablar de este tema, que son los posibles resultados del rechazo, o sea, del plebiscito, los dos posibles escenarios del plebiscito. Pero antes me gustaría explicarles que perder no es bueno. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando nosotros ganamos el sábado pasado, de la semana pasada, y expulsamos a los primera línea y a los antifa de escuela militar y les sacamos la cresta, todos los canales de derecha se silenciaron. Todos los canales de YouTube de derecha se silenciaron, excepto el nuestro, que celebró la victoria más de una vez. Y ahora que a los libertarios les sacaron la cresta, es decir, perdieron, porque si tú tenés 9 hueones hospitalizados, perdiste. Eso no es una victoria, hueón, es perder. El Partido Libertario tiene que pedirle disculpas públicas a la gente a la que convocó a una marcha en la que ellos tenían planificado como ejercicio de la victoria, como algo positivo, que les sacaran la cresta. Porque el hecho de que estén celebrando tanto que les pegaron significa que los hueones iban buscando eso, y buscar eso significaba que tenían que darle por lo menos avisado a la gente mayor y a la gente que convocaron que iban a que les pegaran. Muy asqueroso llevar a la gente a ser golpeada en lugar de defenderla y protegerla. En lugar de ser nosotros los que derrotamos al enemigo, ir con la intención de ser derrotado. El viento culiado va a cagar todo el audio del video, weón. Así son las condiciones meteorológicas nomás, po. Ya. Y entonces todos los canales ahora hablan de eso como si fuera algo bueno. Entonces, ¿qué mierda nos pasa en nuestra cabeza que nos gusta perder? Bueno, la mía no, pero revísense, weón, piensen, a ver, cuando ganamos nos quedamos callados, criticamos, lloriqueamos, y cuando perdemos salimos a celebrarlo. Claro, lo celebramos con una postura de víctima falsa y estúpida, como, ay, mira, estos hueones malvados nos pegan. Estamos demostrando cómo son. Oye, si los hueones solos demostraron cómo son, ya en 4 meses quemando medio país, hueón, quemaron Quillaya hace unos días, quemaron un metro hace unos días. No, tú no les estás demostrando cómo son, esos hueones solos demuestran cómo son. Lo que tenemos que demostrar es de lo que somos capaces nosotros. Pero bueno, gente que le gusta perder y que disfruta, ¿no es cierto?, con eso de perder, con eso de que le peguen, y entonces poder decir, oh, nos pegaron. Vale, vamos a... Cambiemos el switch, weón, es tonto. Es que ni siquiera necesito explicar por qué es tonto. Es que es una weá de que yo no sé cómo no se les pasa por la cabeza que es tonta esa weá. Y yo no voy a ponerme a dar argumentos al respecto, porque es absurdo dar argumentos al respecto. Bien, fue un ejercicio patético de la irresponsabilidad más grande llevar a esas pobres personas al matadero y jactarse de eso como si fuera una gran victoria. No fue una victoria, no es una victoria llevar a tu gente a que le peguen, no lo es. Y dicen, somos los primeros en ocupar escuela militar, ¿no es cierto? O sea, Plaza Italia, no es cierto. Nosotros hemos ocupado Plaza Italia 4 veces desde que fue el estallido social. Y ni siquiera necesitamos pelear con la primera línea. Mandamos a un hueón a darles plata para copete a condición de que se vayan, y los hueones se fueron por 4 lucas para comprar copete. Mandamos a un hueón y le dijimos, oye, dale estas 4 lucas a estos hueones y diles que se vayan a comprar un ron y que nos dejen Plaza Italia un rato. Y los hueones se fueron por 4 lucas. No tuvimos ni que pelear. Los hueones se fueron por 4 lucas y rayamos la plaza con vía Pinochet y toda la hueá. No sé si la primera línea ya habrá golpeado a esos adherentes propios que tiene, que son tan imbéciles como para dejar tirado su puesto de vigilancia por 4 lucas, pero ojalá que lo hayan hecho, da igual. Habían más de 20 hueones de la primera línea a un menos de una cuadra de distancia, en el pozo donde cayó el imbécil ese, que se cayó un hoyo escapando de los pacos y se electrocutó y se murió, ahueonado.
y le tienen un santuario, porque estos hueones, mientras más hueón, más lo adoran, más lo alaban. Mientras más hueones, alguien más lo adora. Es como, hueón, ese hueón es demasiado estúpido. Ya, hueón, hagámosle un templo, hueón, hagámosle un templo. Imagínense que su Dios es un perro, hueón. Su Dios es un puto perro, hueón. Bueno, ya, me calmo. Vamos al tema del video. El hecho es que los 20 hueones que estaban en el santuario adorando a la santidad del imbécil que se cayó un hoyo, miraron como nosotros ocupábamos Plaza Italia, cagados la risa, y no hicieron nada al respecto porque están cagados de miedo, porque a los antifa les da cualquier miedo enfrentar a capitalismo revolucionario, enfrentar a Aún Tenemos Patria. Que a todo esto les pido por favor que se suscriban al canal de Aún Tenemos Patria, voy a dejar el link en la descripción. Les da miedo enfrentar a Aún Tenemos Patria, capitalismo revolucionario, y al resto de patriotas dispuestos a defenderse, que en total, en conjunto, hemos conformado Vanguardia, que es como la gente decía, son la primera línea de la derecha. Entonces dije, puta, primera línea ya lo tienen estos hueones y puta, está muy contaminado de pura mierda. Decir primera línea es decir algo horrible. Entonces digámonos Vanguardia, que es un sinónimo de primera línea, pero más elegante, más bonito, ¿no es cierto? Porque nosotros además somos más elegantes, nosotros no rompemos una cafetería, ni un McDonald's, ni atacamos los lugares de trabajo de la gente, ni quemamos micro, ni todas esas cosas que hace esta gente, ni nos agarramos con la policía, con las fuerzas del orden. No, nosotros defendemos efectivamente lo que ellos dicen hacer que no hacen, nosotros sí lo hacemos, defender a la gente que marcha por una postura política, por su libertad de expresión, etcétera. Nosotros la defendemos. Bien, ya. ¿Cuáles son los dos posibles escenarios en caso de que se haga el plebiscito? Porque tenemos que dejar de lado, para hipótesis de este video, tenemos que dejar de lado el hecho de que el plebiscito no se va a hacer, el hecho de que la guerra civil, que empezó hace como 4 meses, ya va a tomar punto culmine máximo, una especie como de cenit en marzo, y vamos a ver una explosión de violencia callejera nunca antes vista en este país, nunca, ni en los años 20, ni en el 73, ni siquiera en la guerra civil de 1891 va a haber tanta violencia callejera. Estoy hablando de violencia callejera, no bélica, ¿vale? Y esa explosión de violencia callejera obviamente va a ser respondida por grupos que están organizados, entre ellos el mío, y eso va a significar, ¿no es cierto?, el comienzo de una guerra civil. Bien, y eso va a impedir que se realice el plebiscito, y por lo tanto da igual por lo que vote la gente, porque no hay votación. Y esa es la postura de capitalismo revolucionario, analizando la situación y con los datos y la información que tiene y la infiltración que tiene de los grupos, etcétera. Estoy aquí tratando de tapar el viento del micrófono. Y es la idea que tenemos nosotros de lo que va a pasar. Pero vamos a suponer que todo eso no existe, ¿vale? Para hacer un análisis hipotético de lo que pasaría si acaso se llevasen a cabo unas elecciones justas, legítimas, sin fraude, etcétera, y ganara tanto el apruebo o el rechazo, y las consecuencias que tendría eso estrictamente a nivel político. Si gana el rechazo, vamos a suponer, vamos a dejar de lado la violencia callejera, ¿vale? Si gana el rechazo, el país sigue como está, con sus defectos y sus virtudes, y vamos a tener que preocuparnos en arreglar sus defectos. Y sus defectos en general no son constitucionales. No lo son, no tienen ninguna relación con la Constitución. Lo de la Constitución es un capricho de ciertos bloques de izquierda, y por eso la mayoría de la gente que tenía demandas sociales va a terminar votando rechazo cuando se dé cuenta, a través de los debates televisivos, de las franjas, etcétera, y de toda la campaña, se va a dar cuenta, mucha gente, los que estén atentos, los que estén mirando, se van a dar cuenta que les han estado mintiendo, que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas concretos con los que ellos reclamaban, y por lo tanto no van a votar apruebo, van a votar rechazo. Pero lo que va a pasar es que no va a cambiar nada, y vamos a tener que esforzarnos por seguir avanzando con inteligencia, con trabajo duro, con mayor preparación, etcétera, para ir mejorando las cosas que son los problemas de la gente. Bien, ese es el escenario en el que gana el rechazo. Ese es el único escenario posible en el que gana el rechazo. Gana el rechazo, el país sigue como está y hay que arreglar lo malo. Gana el apruebo, supongamos que gana el apruebo, y este es el escenario donde la cosa se vuelve un poco complicada. Supongamos que gana el apruebo y se tiene que hacer una elección para convocar a una convención constituyente o convención mixta, da igual. Eso va a ser totalmente irrelevante que se haga mixta o convención constituyente, y me van a perdonar los que están a favor de la mixta o lo que sea, es irrelevante. El punto es que se tiene que escribir una nueva constitución, porque, claro, si se hace este plebiscito que es vinculante y este plebiscito gana el apruebo, significa que la constitución tiene que cambiarse sí o sí. El problema es que si nosotros decimos que tiene que cambiarse sí o sí, la gente va a tener que tener un plebiscito de salida, es decir, que vamos a tener
una convención constituyente o convención mixta, que básicamente los dos son igual, las asambleas constituyentes finalmente, con unos matices de mierda, van a elaborar una constitución nueva, la van a llevar a plebiscito y va a salir rechazada. ¿Por qué va a salir rechazada? Porque una constitución de consenso, existen dos tipos de constituciones, las constituciones que son de consenso y las que son de imposición. Las de imposición son siempre mejores, ¿vale? Siempre son mejores. El hecho de que las constituciones las haga el pueblo siempre es mala idea, porque la gente no es experta en derecho constitucional. La gente cree, por ejemplo, que la educación está en la Constitución, o sea, la gente no sabe de constituciones. Entonces, o que los sueldos están en la Constitución, la gente no sabe de constituciones, no tiene idea de constituciones. Entonces, es siempre mejor que la Constitución sea impuesta, como lo son las constituciones más importantes del mundo, como la de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Que no fue votada por nadie. Por el Congreso Continental, pero era o sea, la aprobación de la Constitución de Estados Unidos participó menos del 1% de la población de Estados Unidos de la época. Bien. Vamos a ver, entonces se van a hacer una constitución. Las constituciones de consenso tienen un requisito, digamos, politológico importante a nivel histórico para realizarse, que tiene que ver que existe una mayoría, existe una población que en su total mayoría se encuentra de acuerdo en exactamente de qué se va a tratar su nueva forma de gobierno, porque la constitución no va de educación, ni de salud, ni de nada de eso, sino que va de forma de gobierno. Entonces, cuando existe ese amplio consenso de que hay que cambiar la forma de gobierno por otra, se puede hacer una constitución de consenso, porque hay consenso. Pero en Chile no hay consenso, hay polarización. La condición histórica no se da, de hecho se da la condición contraria, una condición que es desfavorable a una constitución de consenso, que es la condición de polarización. Una condición de polarización va a significar que la constitución, cuando sea terminada, el plebiscito de salida va a salir rechazada. Mientras la condición de polarización se mantenga, el plebiscito de salida va a salir rechazado todas las veces. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar un año haciendo una constitución, se plebiscita, se rechaza, otro año haciendo la constitución, se plebiscita, se rechaza, otro año haciendo la constitución, se plebiscita, se rechaza, hasta que, no por consenso, sino por cansancio, se apruebe cualquier hueá para que corten el show. Que es un poco lo que pasó con el Brexit ahora. Sí, por mucha polarización, el acuerdo del Brexit no se aprobaba, y no se aprobaba, y no se aprobaba, hasta que el pueblo, digamos, dijo, bueno, llevamos mucho rato con esto, hay que aprobar algo, y por cansancio, no por consenso, aprobaron cualquier acuerdo, el que salga, ¿no es cierto? Y por lo tanto, finalmente van a aprobar por cansancio, no por consenso, una constitución cualquiera, una constitución X, que va a dar lo mismo cuál es. Y lo que va a significar que vamos a tener una constitución random. Va a ser la constitución del momento, no que la gente quiere, sino la del momento en que la gente se aburrió de estar escribiendo constituciones nuevas y plebiscitándolas. Y durante todo ese tiempo vamos a estar con una constitución que tiene por sí misma un mandato de ser cambiada. Y eso significa incapacidad de planificación hacia el futuro en términos legales, porque no vamos a saber cuál va a ser la forma de nuestro Estado mañana y por lo tanto no podemos planificar ni actividades económicas ni actividades políticas de ningún tipo. Los partidos que han parado, las empresas que han parado, las inversiones que han parado, los emprendimientos que han parado, los ahorros que han parado, las inversiones que han parado, y los consumos, etcétera, el crédito obviamente se contrae. Vamos a estar una buena cantidad de años con ese problema. Y esos son los dos posibles escenarios en el fondo. ¿Por qué no es posible en el tercer escenario donde la constitución de salida se aprueba? Porque en una situación de polarización es imposible que una constitución deje contento a una mayoría. Va a dejar contento a una minoría y otros van a querer más, otros van a querer menos de esto, unos van a querer más de esto otro, y eso va a generar, ¿no es cierto?, que se sumen más las fuerzas que rechazan la nueva constitución que las que aprueban. ¿Ya? Y no te estoy hablando en el sentido de la constitución ya escrita. Es decir, cuando ya ganó el apruebo, viene un plebiscito de salida, y el plebiscito de salida va a sumar siempre, porque la constitución no va a dejar, la nueva constitución, cualquier nueva constitución que escriban, por las circunstancias políticas que está viviendo el país, no va a dejar contento a una mayoría y por lo tanto sí o sí va a ser rechazada una y otra y otra y otra vez. La otra opción es que cambien las condiciones de polarización en el mediano plazo, pero eso se ve difícil porque los procesos de polarización y despolarización y consenso, etcétera, son lentos y toman muchas veces generaciones. Ese es mi análisis, ese es
mi visión hacia lo que podría pasar si gana la prueba o el rechazo, en caso de que no existiera el componente de la violencia callejera. Como les dije al principio del análisis, lo dejamos fuera. Obviamente no se puede dejar fuera, porque la verdad es que plebiscito no va a haber y constituciones no va a haber, ni constituyentes ni nada, sino que lo que va a haber va a ser enfrentamientos en las calles, y lo probable es que estemos frente a varios años de guerra civil compleja, de baja intensidad, pero no lo suficientemente baja como para que no sea guerra civil, y no lo suficientemente alta como para que interrumpa el proceso institucional normal del país. Pero todo el proceso institucional normal del país va a estar viciado y va a ser ilegítimo en tanto se va a estar realizando durante una violencia política callejera constante. Como capitalismo revolucionario nos oponemos a la violencia política, pero no tenemos miedo de ejercerla, si es que es necesario. No creemos que el camino sea la violencia. Creemos que el camino es la justicia, la paz, la propiedad privada, la familia y el respeto y el amor por la patria. Pero en caso de que esos valores se vean amenazados, no tenemos ningún asco y ningún miedo a hacer la guerra y de responder a la violencia con una violencia 1000 veces superior. Y así como un tipo que pega un combo o tira un escupo contra alguien en una marcha del rechazo en la que estamos nosotros termina hospitalizado, asimismo vamos a responder a todo lo que se ha hecho en estos últimos 4 meses y a todo lo que se vaya a hacer. Asimismo vengaremos la masacre que sufrieron los irresponsables mongólicos del Partido Libertario, la vengaremos aunque ellos ni siquiera quieran que lo hagamos. Lo vamos a hacer porque es lo que corresponde. El enemigo tiene que sufrir las consecuencias de su violencia. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Les dejo abajo el tema del match para que donen. Estos días voy a estar yendo a algún pueblo cercano a hacerme un par de cuentas vistas de otros bancos para que tengan varias opciones para donar. Pero por ahora solamente tenemos el match habilitado. Y les dejo también el link de Aún Tenemos Patria, el canal de YouTube de ellos, que está muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y es importante que se suscriban para que lleguen ellos a los 1000 suscriptores y todo lo demás. Nosotros tenemos obviamente diferencias, por eso somos 2 movimientos aparte, pero estamos juntos en este combate y esperamos que ustedes los apoyen también a ellos y no solamente a nosotros. Un abrazo, besitos, chau chau.